Esta es la historia de Josué, un hombre común y corriente que, guiado por su fe y obediencia a Dios, se convirtió en uno de los líderes más importantes de Israel. Desde pequeño se dejó moldear por la confianza en Dios y el ejemplo de Moisés, acompañando al pueblo en su camino por el desierto y afrontando desafíos que pondrían a prueba su valentía y determinación. Elegido para suceder a Moisés, Josué dirigió al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida, enfrentándose a enemigos poderosos y ciudades fortificadas. Siga esta inspiradora historia ahora. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Josué nació en medio del sufrimiento. Era hijo de Nun, un hombre devoto de la tribu de Efraín, y vio desde pequeño las cicatrices que la esclavitud dejó en su pueblo. En Egipto, los israelitas fueron obligados a realizar trabajos forzados y castigados sin piedad mientras esperaban el día en que Dios enviaría un libertador. Josué creció escuchando historias de los antiguos patriarcas, de Abraham, el hombre que caminó con Dios, de Isaac y su sacrificio ahorrado, de Jacob, padre de las 12 tribus. Estos informes fueron como un alivio en las largas y oscuras noches, un soplo de esperanza en medio de los gritos de dolor que provenían de las casas vecinas. Num, su padre, le enseñó a orar y a mantener su corazón firme en el Dios de Israel, el mismo Dios que había prometido que su pueblo sería tan numeroso como las estrellas del cielo. Joshua absorbió cada lección y creció con una fe que parecía mucho más grande que él mismo. Miró hacia las estrellas, preguntándose si algún día su pueblo también se extendería libremente bajo ese cielo ilimitado. Escuchó el sonido del látigo que castigaba a su pueblo, pero, en silencio, se aferró a la promesa de que Dios no los abandonaría. Años después, la llegada de Moisés cambió todo. Josué ya era joven, fuerte y con un brillo en los ojos que mezclaba esperanza y coraje. Cuando Moisés se enfrentó a Faraón y desafió el poder egipcio con las plagas enviadas por Dios, Josué vio, por primera vez, la fuerza del Dios de sus padres. La libertad llegó como un milagro, pero el camino por el desierto fue arduo y el pueblo pronto sintió el peso de caminar sin hogar. En medio de aquella multitud que ahora deambulaba hacia la tierra prometida, Josué empezó a ganar un papel destacado. Observador y dispuesto a aprender, se convirtió en uno de los hombres de confianza de Moisés, alguien en quien el gran líder podía confiar en los momentos más difíciles. Moisés vio algo especial en ese joven, un coraje que no se veía todos los días, una fuerza que venía de dentro y lo impulsaba hacia adelante, incluso cuando el cansancio del desierto hacía que otros perdieran la esperanza. Josué estuvo al lado de Moisés cuando el pueblo se quejaba. Estuvo allí cuando la sed hizo que todos olvidaran los milagros que presenciaron en Egipto. Escuchó atentamente cada palabra de guía y consuelo que Moisés decía al pueblo, y supo que no provenía del mismo Moisés, sino de Dios. Fue en ese momento que Josué vio de cerca el poder de la oración, lo que le enseñó a buscar a Dios de una manera profunda. Observó todo, desde el agua que brotaba de la roca hasta el maná que caía del cielo, alimentando a la gente día tras día. El desierto parecía interminable. A medida que pasaban los años, Josué vio que la gente envejecía, con sus rostros marcados por el tiempo y la espera. Él mismo sentía el peso de los días, pero algo en su interior lo mantenía firme. Entonces, finalmente, se acercó el momento tan esperado. Estaban a las puertas de la tierra prometida. Pero había un problema. Canaán estaba habitada por gente fuerte, con ciudades amuralladas y guerreros experimentados. Luego Moisés escogió a 12 hombres para espiar la tierra, y Josué estaba entre ellos. Fue una llamada inesperada y al mismo tiempo una prueba de confianza.
Fue su primera gran misión. Josué y los demás espías partieron con cautela, conociendo los riesgos. Con el paso de los días, caminaron por campos fértiles, vieron ciudades fortificadas y observaron a los cananeos en sus rutinas. Todo era grandioso y la tierra realmente parecía fluir leche y miel, como Dios había prometido. Cuando llegaron al valle de Escol, Josué y Caleb quedaron asombrados del tamaño de las cosechas, especialmente de las uvas, que eran tan grandes que tenían que cargar un racimo sobre 2 hombres. Josué sintió que su corazón vibraba, todo era real. Lo que sus antepasados habían soñado estaba justo por delante. Sin embargo, al regresar, los demás espías comenzaron a difundir un informe oscuro, lleno de miedo y pesimismo. Decían que era imposible conquistar la tierra, que los habitantes eran como gigantes y ellos como saltamontes. Josué y Caleb intentaron revertir la situación, hablando al pueblo con pasión, tratando de convencerlos de que Dios los haría ganar. Pero el miedo se extendió como la pólvora y la gente se negó a avanzar. Ante esto, Josué sintió una profunda decepción. Pero también se dio cuenta de que le esperaba algo más grande, tal vez una misión que aún no entendía del todo. La decepción de aquella noche quedó grabada en Josué. Observó impotente cómo la gente estaba abrumada por el miedo, negándose a confiar en Dios y seguir adelante. Debido a esto, se dio una nueva orden. Vagarían por el desierto durante 40 años, hasta que esa generación, marcada por la incredulidad, desapareció. Solo Josué y Caleb, los 2 espías que confiaron en el Señor, verían la tierra prometida. Josué sintió el peso de esa profecía y el peso de otra larga espera, pero él no lo cuestionó. Sabía que Dios tenía el control incluso cuando los planes parecían desmoronarse. La convivencia con Moisés se hizo más cercana. Josué lo acompañó en todo, observando atentamente cómo Moisés guiaba al pueblo a través de las dificultades y desafíos diarios. Junto a su mentor, empezó a comprender lo que significaba ser un líder, lo necesario que era tener paciencia, coraje y, sobre todo, una fe inquebrantable. Pero la mayor prueba de su fe aún estaba por llegar y tuvo lugar en el monte Sinaí. Fue en una mañana silenciosa que Moisés lo llamó para subir a la montaña, porque allí Dios le daría al pueblo las leyes que debían seguir. Respirando superficialmente, Josué siguió a Moisés hasta donde le permitieron llegar. Lo siguió hasta el punto más alto que pudo, viéndolo desaparecer entre las nubes y los relámpagos que rodeaban la cima de la montaña. Allí, solo, y en medio del silencio sagrado de la montaña, Josué esperó durante días y noches, mientras Moisés estaba delante de Dios. La soledad y el misterio de ese lugar lo hicieron reflexionar sobre la grandeza de Dios y el propósito que tenía para su pueblo. Los días se convirtieron en semanas, y Josué permaneció firme, sin dudas, en oración y expectación. No sabía exactamente qué estaba pasando en la cima, pero sentía que algo extraordinario se estaba revelando. Cuando Moisés finalmente regresó, trayendo las tablas de la ley, Josué vio el brillo en su rostro, una luz intensa que lo cubría. En ese momento, comprendió que los designios de Dios eran profundos y que tal vez se estaba preparando para algo mayor. A medida que pasaron los años y la generación incrédula desapareció en el desierto, Josué continuó al lado de Moisés, aprendiendo y observando. Con cada desafío que enfrentó, absorbió lecciones valiosas, desde cómo tratar a los más débiles con compasión hasta cómo corregir a quienes se desviaron del camino. Moisés, siempre sabio, vio en Josué un espíritu fiel y una fuerza que provenía de su confianza en Dios. Por eso, en un momento especial, Moisés lo llamó para conversar. La voz de su mentor parecía llena de una seriedad inusual, casi como si guardara un secreto largamente esperado.
Moisés le dijo a Josué que Dios le había hablado sobre el futuro de Israel y sobre su propio viaje. Moisés no entraría a la tierra prometida, pero Josué sí. Las palabras fueron fuertes y solemnes, y Joshua sintió una mezcla de honor y aprensión. Moisés explicó que él, Josué, había sido elegido por Dios para ser el próximo líder, el que conduciría al pueblo a Canaán, cumpliendo la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Ante esa revelación, Josué se dio cuenta de la grandeza de la misión que le esperaba y del peso de tomar el lugar de Moisés. Después de todo, conocía las debilidades del pueblo y sabía que liderarlo requeriría más que fuerza. Sería necesario tener una fe inquebrantable y una paciencia que solo Dios podría conceder. Moisés, al ver la mirada asustada de Josué, puso su mano sobre él y repitió las palabras que lo acompañarían durante toda su vida. Sé fuerte y valiente. Para marcar el inicio de esta nueva etapa, Moisés reunió a toda la congregación y ante Israel presentó a Josué como su sucesor. Allí, a la vista de todos, Moisés oró para que el Espíritu de Dios estuviera sobre él, dándole sabiduría y coraje para enfrentar a los enemigos que aún habitaban la tierra prometida. Josué sintió el peso de la responsabilidad, pero también la certeza de que no estaba solo. Y así, después de tantos años de vagar por el desierto, el pueblo de Israel se enfrentaba ahora al último obstáculo entre ellos y la tierra prometida, cruzar el río Jordán. Joshua sintió el peso de la expectativa de cada hombre, mujer y niño, todos con los ojos vueltos hacia él, esperando su guía. El río Jordán estaba lleno, sus aguas de manantial eran más profundas y rápidas de lo habitual. Humanamente sería imposible cruzarlo con seguridad, pero Josué sabía que el cruce no dependía únicamente de su liderazgo. Confiaba en que Dios mismo abriría el camino. Fue entonces cuando recibió instrucciones divinas. Los sacerdotes debían llevar el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios, y ponerse delante del pueblo. Cuando los pies de los sacerdotes tocaran el agua, ocurriría el milagro. Sin dudarlo, Josué transmitió la orden a los líderes y pidió al pueblo que se preparara, consagrándose para lo que estaba por venir. Hubo un silencio respetuoso y reverente mientras los sacerdotes se acercaban al Jordán, y el pueblo observaba conteniendo la respiración. En el momento exacto en que los sacerdotes entraron al agua, el río comenzó a abrirse, creando un camino de tierra seca. La gente murmuró asombrada sin creer lo que vieron, mientras Josué, junto con los líderes tribales, guiaba a cada familia de forma segura hasta el otro lado. Cruzar el Jordán no fue solo un logro físico, era una señal de que Dios estaba con ellos, tal como lo había estado cuando se dividió el Mar Rojo años atrás. Cuando llegaron al otro lado, Josué les ordenó que quitaran 12 piedras del lecho del río, una para cada tribu, para construir un monumento. Esas piedras serían un recordatorio para las generaciones futuras de que allí Dios había cumplido parte de sus promesas. Poco después de cruzar el Jordán, Josué y el pueblo vieron la ciudad de Jericó. Se alzaba imponente, protegido por muros tan altos y anchos que a los ojos humanos parecían insuperables. Esa era la primera fortaleza que debían tomar, y el éxito de esa conquista definiría el estado de ánimo de todo el pueblo para las batallas que estaban por venir. Josué sabía que por muy bien entrenado que estuviera el ejército, la victoria dependía de algo mucho mayor que la fuerza militar. Buscó a Dios en oración, esperando las instrucciones que debían guiar cada paso. Entonces sucedió lo inesperado. Dios mismo le dio a Josué una estrategia única. Durante 6 días debía guiar al pueblo en silencio alrededor de los muros de Jericó, marchando una vez al día con el arca de la alianza a la cabeza. Solo los sacerdotes debían tocar las trompetas mientras el pueblo permanecía en silencio. Al 7º día, el orden cambiaría.
Marcharían 7 veces alrededor de la ciudad y al final de la 7ª ronda, el sonido de las trompetas sería acompañado por un grito de guerra de todo el pueblo. Aunque la estrategia parecía inusual, Josué obedeció con confianza y transmitió las instrucciones al pueblo. El primer día, los habitantes de Jericó observaron con recelo aquella marcha silenciosa y enigmática, sin comprender lo que se proponían los israelitas. Con cada regreso diario, la tensión aumentaba entre los habitantes de Jericó y el propio pueblo de Israel sentía crecer una inexplicable expectación. Finalmente, el 7º día, después de la 7ª ronda, resonó el sonido de las trompetas y Josué dio la señal para que todos gritaran fuerte. Fue entonces cuando los muros, inexplicablemente, comenzaron a derrumbarse. Enormes rocas se derrumbaron unas sobre otras y lo que una vez fue una fortaleza impenetrable, ahora quedó abierta ante ellos. El pueblo invadió la ciudad con determinación, derrotando a Jericó y tomando posesión de su primera gran victoria en Canaán. Después de la sorprendente victoria en Jericó, el pueblo de Israel tenía confianza. Creían que Dios continuaría entregando las ciudades de Canaán en sus manos. La siguiente ciudad en el camino fue Jai, mucho más pequeña y menos fortificada que Jericó, y parecía una conquista fácil. Por lo tanto, Josué envió un grupo más pequeño de guerreros, seguro de que la victoria sería rápida. Pero para sorpresa de todos, la batalla terminó en una derrota humillante. El ejército de Israel fue repelido por los hombres de Jai, y el pueblo regresó abatido y confundido, sin comprender el motivo de su fracaso. Josué, profundamente perturbado, se rasgó la ropa y se arrojó al suelo, clamando a Dios en busca de respuestas. Sabía que algo andaba mal, porque el Señor había prometido estar con ellos. Fue entonces cuando Dios le reveló a Josué que había pecado en el campamento. Alguien había desobedecido la orden de no tomar nada de Jericó. Esto significó que uno de los israelitas había tomado objetos consagrados al Señor, contaminando a todo el pueblo. El descubrimiento trajo un peso de responsabilidad a Josué, quien inmediatamente comenzó a investigar, decidido a corregir el error para que Dios los favoreciera una vez más. Después de un cuidadoso proceso, Acán fue identificado como el culpable. Confesó haber tomado oro, plata y un hermoso manto de la ciudad de Jericó y haberlo escondido todo en su tienda. La confesión de Acán provocó tristeza y revuelta, ya que el pecado de un solo hombre había afectado a toda la nación. En obediencia a Dios, Josué ejecutó juicio sobre Acán y sus pertenencias, purificando el campamento y restaurando el pacto del pueblo con el Señor. Solo después de esto, Dios le ordenó a Josué que organizara un nuevo ataque contra Jai. Esta vez, con el corazón del pueblo nuevamente alineado con Dios, Josué preparó una estrategia cuidadosa y preparó una emboscada para los hombres de Jai. El ejército de Israel partió, pero a medida que se acercaban a la ciudad, todos sabían que cada paso dependería de su obediencia y que un solo fracaso les podía costar todo. Una vez asegurada finalmente la conquista de Jai, la fama de Israel comenzó a extenderse por toda la región. Los alarmados reyes de Canaán reunieron fuerzas para resistir el avance de los israelitas. Sin embargo, una ciudad cercana llamada Gabaón adoptó un enfoque diferente. Temiendo la destrucción, los gabaonitas idearon un plan ingenioso para asegurar su supervivencia. Enviaron a algunos de sus hombres al campamento de Israel vestidos con ropas viejas, sandalias gastadas y llevando pan seco y polvoriento para que pareciera que venían de una tierra lejana. Al llegar ante Josué, los hombres se postraron y en tono humilde rogaron una alianza, afirmando que habían recorrido un largo camino y que, al enterarse de las obras del Dios de Israel, deseaban hacer un pacto de paz. Josué, al observar sus ropas gastadas y sus suministros rancios, creyó su historia. Sin consultar al Señor,
selló un tratado de paz con los gabaonitas, garantizando que se salvarían. Sin embargo, unos días después, Josué descubrió la verdad. Gabaón no era una ciudad lejana, sino cercana. El engaño de los gabaonitas enfureció al pueblo de Israel, y muchos exigieron que se anulara el tratado. Pero Josué cumplió su palabra, porque se había firmado un pacto delante de Dios. En lugar de destruir a Gabaón, los puso al servicio del pueblo, como portadores de agua y leña, recordando el valor de la palabra dada, pero también aprendiendo la lección de que nunca debía tomar decisiones sin buscar la guía de Dios. Cuando los reyes cananeos supieron que Gabaón había hecho una alianza con Israel, la ira se apoderó de ellos. Gabaón era una ciudad poderosa y estratégica, y su rendición al ejército de Josué fue vista como una amenaza para todas las ciudades de Canaán. En un gesto de desesperación, 5 reyes unieron fuerzas y marcharon juntos para atacar Gabaón, decididos a destruir la ciudad y castigar a sus habitantes por ponerse del lado de Israel. Al recibir noticias del ataque inminente, los gabaonitas enviaron mensajeros corriendo al campamento de Israel, rogando por la ayuda prometida. Josué sabía que no podía romper la alianza, por lo que inmediatamente preparó el ejército y dirigió a sus hombres en una marcha nocturna para sorprender a los reyes enemigos. Por la mañana, los ejércitos de Israel llegaron por sorpresa y atacaron con vigor, tomando desprevenidos a los cananeos. Durante la batalla, Josué vio que el día pasaba rápidamente y que aún quedaban muchos enemigos. Con fe audaz, clamó a Dios y pidió un milagro, que el sol y la luna se detuvieran en sus lugares, para que la luz del día durara lo suficiente para que la victoria fuera completa. Increíblemente, el sol permaneció inmóvil en el cielo, y el día se prolongó hasta que el último de los enemigos fue derrotado. El poder de Dios se manifestó de manera extraordinaria, mostrando a todos que Él luchó del lado de Israel. Después de esa inolvidable victoria, Josué supo que las otras ciudades de Canaán verían que Israel no estaba solo, pero también sabía que aún quedaba mucho por lograr. Las batallas continuaron y con el paso de los años, Josué y el pueblo conquistaron gran parte de Canaán. Las ciudades iban siendo sojuzgadas una a una, y los enemigos que antes habían aterrorizado a Israel ahora temían la llegada de su ejército, pues sabían que el Señor luchaba junto a ellos. Al final de las campañas, cuando la mayor parte del territorio ya estaba bajo control de Israel, Josué reunió al pueblo para un momento decisivo: la división de la tierra prometida. Ante toda la congregación, Josué convocó a los jefes de las tribus y comenzó a repartir las porciones de tierra como Dios había ordenado. Cada tribu recibió un área específica, un pedazo de esa promesa que los sostuvo durante los años en el desierto. Y al darles posesión de la tierra, Josué les recordó a todos la importancia de permanecer fieles al Señor. Sabía que cada pedazo de tierra representaba más que tierra y ríos. Era un legado sagrado, un símbolo del pacto entre Dios e Israel. Concluida la distribución, Josué llamó la atención sobre un punto esencial: el terreno aún enfrentaba desafíos. Aunque la mayoría de las ciudades estaban bajo control de Israel, algunos habitantes cananeos todavía permanecían en zonas aisladas. Josué advirtió a las tribus que no se adaptaran a esta presencia y que no se mezclaran con costumbres paganas. Era necesario que el pueblo permaneciera separado y obediente, recordando que el Dios que los guiaba allí era también un Dios celoso y santo. Miró los rostros de cada líder tribal, sabiendo en el fondo que su misión estaba casi cumplida. Pero Joshua también sintió que su papel como guardián de esa promesa aún no había terminado. En su corazón había un último mensaje que entregar al pueblo. Ya anciano, Josué sintió que su tiempo entre el pueblo estaba llegando a su fin. Entonces decidió reunir una vez más a las tribus de Israel
convocando a cada familia y a cada líder al lugar donde todo comenzó, Siquem. Allí, en el valle sagrado donde Abraham construyó el primer altar al Señor, Josué alzó su voz, ahora más ronca, pero aún firme, y recordó al pueblo todas las obras de Dios, desde la liberación de Egipto hasta cada victoria en Canaán. Habló con pasión, su voz cargada de experiencia y verdad. Todos escuchaban en silencio, atentos a las palabras de su líder. Josué sabía que los corazones del pueblo aún podían ser atraídos fácilmente hacia los dioses de las naciones vecinas y que las tentaciones de Canaán todavía existían. Por ello, hizo un llamamiento final, directo y profundo. Dijo que, a pesar de todo lo vivido, cada familia debía elegir a quién serviría, a los dioses extranjeros o al Señor que los había sacado de Egipto. Y fue allí, delante de todos, donde Josué declaró firmemente la decisión de su propia casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Sus palabras resonaron en el valle y muchas personas renovaron su compromiso con Dios, prometiendo obedecer y vivir de acuerdo con sus leyes. Joshua miró cada rostro frente a él, sintiendo la paz de alguien que había cumplido su propósito. Había guiado al pueblo a la tierra prometida, pero sabía que la verdadera batalla, la batalla por la fidelidad a Dios, continuaría generación tras generación. Cuando Josué se fue, dejó atrás no solo tierras y victorias, sino también un legado de fe, coraje y obediencia. Su vida se convirtió en un recordatorio vivo de que con Dios cada paso es guiado y cada desafío superado. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel llevó no solo el recuerdo de un líder valiente, sino también el peso de sus palabras y el ejemplo que había dejado. Josué no fue solo un guerrero que condujo al pueblo a la tierra prometida. Fue sobre todo un hombre de fe inquebrantable y de completa obediencia a Dios. En cada paso de su vida, Josué nos enseñó que confiar en las promesas de Dios es esencial, incluso cuando todo parece incierto. No dependió de sus propias fuerzas ni de estrategias humanas, sino que buscó la guía divina antes de cada decisión importante, sabiendo que sin ella, Israel sería vulnerable. Su coraje no surgió de un espíritu aventurero, sino de una profunda confianza en que Dios estaba de su lado. Josué también nos muestra la importancia de la integridad. Honró su palabra y guardó sus convenios, incluso cuando el pueblo clamaba para romperlos. Su lealtad a los gabaonitas, a pesar de su engaño, es un recordatorio de que debemos honrar nuestros compromisos y ser fieles en todo lo que hacemos. Sobre todo, Josué nos enseñó que la verdadera victoria no está solo en las batallas ganadas, sino en la fidelidad a Dios en todas las circunstancias. Sabía que la gente seguiría enfrentando tentaciones y dificultades, pero su máximo deseo era que nunca olvidaran quién los condujo realmente a esta tierra. Su frase, «Yo y mi casa serviremos al Señor», resuena como un llamado a todos nosotros, una invitación a elegir día tras día a quien realmente deseamos servir. La historia de Josué es más que una conquista, es un recordatorio de que cada paso con Dios es un paso seguro. Si te gustó la historia de Josué y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.